Bhagavad Gita, capítulo 11. En sánscrito se lee Ataikadoshas Dhyayaha Vishwarupa Darshana Yogaha, la visión de la forma universal. En el capítulo 11, el Señor Krishna es suplicado por Arjuna para que revele su forma universal que muestra toda la existencia. Así este capítulo se titula La visión de la forma universal. Y comienza con Arjuna diciendo: por haber oído las instrucciones que has tenido bien darme acerca de los asuntos espirituales, que son de lo más confidencial, ahora mi ilusión se ha disipado. Dice: he oído en pormenor el principio y el fin de los seres y también tu imperecedera majestad. Aún, cual tú mismo te revelas, anhelo ver tu omnipotente forma, oh soberano Señor. Aún si crees que es posible verla, oh Señor poderosísimo, muéstrame tu perdurable esencia. Y entonces Krishna le dice: mi forma contempla, oh Partha, ¿no? Así se le llamaba Arjuna, hijo de los de Pandu, que era su padre. Oh Partha, mi forma centuplicada, mi forma 1000 veces múltiple y de diversas especies, figura y color en todos sus divinos aspectos. Y dice que aparece, ¿no? Krishna en el medio de la batalla aparece frente a Arjuna con múltiples ojos y bocas, con infinidad de aspectos prodigiosos, con multitudes celestiales ornamentos, con sinnúmero de refulgentes armas divinas de incalculable precio, ataviado con riquísima ropa y collares, ungido con óleos de celestial fragancia, el infinito, yo omniprodigioso, Dios maravilloso, brillante, ilimitado, supremamente expansivo. Refulgía de modo que si 1000 soles juntos brillaran en el firmamento, fuera su luz tan solo penumbra en la esplendorosa gloria de aquel Mahatma. Allí el cuerpo de Dios de los dioses contempló Pándava, resumido el universo entero con incalculable variedad de partes. Y atónito, de estupor, erizado el cabello bajo su cabeza para dar reverencias, y entonces Dhanayaya, con las manos juntas ante la presencia de Dios, dijo: veo a los dioses, a toda gradación de seres en sus diversos caracteres, al señor Brahma en su trono de loto, al señor Shiva, a todos los rishis sabios y a las serpientes divinas. O sea, empezó a ver todo lo que le mostraba a Krishna, que era impresionante, era una forma increíble todo lo que estaba frente a él en el universo, ¿no? Y yo cuando leí todo el capítulo completo, fue algo impresionante para mí, porque ver tanta fuerza, ¿no? Tanta belleza, tanto poder, y eso es simplemente una descripción de Dios. Pero nos ponemos a pensar, alguien me dijo un día: sí, bueno, puede ser Krishna, me puedes explicar todo acerca de Dios de diferentes formas, pero azul. Y yo le digo: mira, después de ver el universo, lo más simple para Dios es ser azul. Porque claro, es que la creación es tan grande, tan increíble, tan maravillosa, que llegar a pensar en la potencia de Dios siempre te quedas corto. Por más que Dios, en este caso, directamente a Arjuna se está mostrando con su forma universal, con cientos de brazos. Claro, en Occidente nos ponemos a mirar eso y dice: wow, ¿y esto qué es lo que es, no? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a
nos han mostrado o un Dios con barba que está tirando rayos y castigando al universo, a la humanidad, o estamos viendo a un Dios que camina muy tranquilo por el parque con el pelo largo, y de repente ver a un Dios que toca la flauta y que baila, o un Dios que es tan potente que tiene todos los universos, pueden salir de su boca. Claro, choca un poco, pero es que en realidad, si lo miráramos desde el punto de vista simbólico, ¿qué es Dios, no? Las cualidades que puede tener Dios si es capaz de hacer este universo. O sea, ¿cuál sería el poder de Dios? En los conocimientos de los libros antiguos de la India, de los Vedas, se dice que cuando Dios exhala, todos los universos aparecen. O sea, que no hay un solo universo. O sea, que hay millones de universos. Y cuando Él inhala, todos los universos vuelven a su cuerpo. Eso dura un segundo en Dios. O sea, una respiración. Pero para nosotros dura millones y millones de años. Por eso que Krishna dice, yo soy Kala. Kala significa el tiempo eterno. El tiempo nuestro, que es una convención, es una cosa efímera dentro de lo que es la creación. Cuando se habla de que, por ejemplo, la India entró en Asia hace entre 150 y 200 millones de años, que estaba ahí cerca de Madagascar. De acuerdo a los estudios científicos, la India estaba ahí junto con Madagascar. Y entonces la evidencia científica es que arriba de los Himalayas encontramos todo tipo de moluscos y elementos que estaban en el fondo del mar, en el sector donde está entre África y Asia. Y como todos esos elementos estaban debajo del mar, y ahora lo encontramos a 7.000, 8.000 metros de altura, significa que en algún momento ese lugar estuvo en el fondo del mar. Y al calcular ellos con su forma que lo hacen, calculan más o menos entre 150 y 200 millones de años. La India, ¿no? Entrando en Asia. Por eso nacen los Himalayas. Ante el golpe de India frente al Himalaya, crecen los montes y nacen los Himalayas. Ese es el estudio. O sea que no es que la creación en nosotros, cuando hablamos de que vamos a vivir acá 70 años, 80 años, cuando hablamos de que esta civilización tiene, la parte moderna tiene 2000 años, pero nosotros en la India estamos pensando en que Bhagavad Gita tiene 5300 años. Bhagavad Gita tiene 5300 años. Bhagavad Gita fue entregado cuando Krishna tenía 90 años y a los 125 años se fue de Dwarka. Y cuando él se fue, la ciudad se hundió y todo se veía como un cuento mitológico, pero lo que pasa es que ahora han encontrado los restos de Dwarka en el fondo del mar. Y los últimos estudios revelan que la ciudad de Dwarka tenía entre 5.000 y 9.000 años. Entonces, eso cambia todo. Con los estudios modernos, con los estudios de los hombres comunes y corrientes, no con las religiones. Y eso nos cambia mucho el asunto. La magnanimidad eso, de Krishna, lo magnífico, me sale más fácil, magnificencia de Krishna es impresionante, más impresionante que mi pronunciación. Pero bueno, eso nos llama la atención, tan poderoso su poder y no solamente su poder, sino que su conocimiento. Y agradecidos de que podemos estudiar el conocimiento que él dejó en la tierra. Bueno, Jai, Hare Krishna. Seguiremos estudiando Bhagavad Gita hasta el capítulo 18. Y feliz mes del Bhagavad Gita. Hare Krishna.